Muy bien, pues para hoy iniciamos un ciclo, digamos, parece mentira cómo lo voy a plantear. Vamos a iniciar un ciclo antinavideño. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que vamos a ver la antinavidad. O sea, en un lenguaje que explique este título que le estoy dando a nuestra sesión, que probablemente sean varias, porque es un tema verdaderamente riquísimo, amplio y profundo, que tengo un par de semanas preparando a fondo. El título del documento que yo escribí, a partir de investigaciones largas, profundas y constantes, y hechas con mucha paciencia, y mucho deseo de nutrirlos bien a todos de una información de altísimo nivel, se llama Objetivos ocultos de la Agenda 2030 de la ONU y organizaciones afines. Subtítulo: El credo del anticristo. Como decía hace unos minutos, de la antinavidad, de la contranavidad. ¿Por qué decidí darle un enfoque exactamente al revés de como lo he hecho otros años por estas fechas, en donde he platicado del sentido de la Navidad, de lo que ella significa realmente en el mundo católico, de los compromisos que nos toca asumir frente a esa tirada de escalera desde el cielo, que consiste en la historia de la salvación, personificada en ese Cristo que muere y que resucita. Entonces, en vez de hablar de Él y de su misión y de su evangelio y de nuestro credo, he decidido plantear el anticristo, el credo del anticristo. Sí, es un enfoque al revés. Y obviamente muy pocas personas saben a qué me refiero cuando hablo de los objetivos ocultos de la Agenda 2030 de la ONU y organizaciones afines. ¿Y por qué la he llamado a esta conferencia, que es la primera de varias, el credo del anticristo? Bueno, pues como introducción, planteo en mi documento, enteramente original, salido de mi cabeza, de mi corazón y hasta de mis vísceras. Algunos, muy pocos, sabemos que el sionismo antropocéntrico, dirigido desde la cúpula por el Supremo Gran Sanedrín sionista, el mismo que condenó a Cristo a la cruz, es el más eficiente, el más eficaz, oportuno y gozoso medio de Satanás. ¿Para qué? Para ir generando muerte y destrucción, perdición y terribles azotes contra la humanidad. Pero aquel se presenta como el Mesías redentor de todos los males que aquejan a la humanidad. ¿Quién es aquel? Pues el demonio, ¿no? Se vale, según él, para lograr sus fines, de las principales organizaciones de clase mundial. Al principio pensaba yo incluirlas aquí en mi escrito y platicarles sus nombres y sus siglas, pero resulta que son más de 200 organizaciones de primer nivel que dependen de la ONU, aunque tengan su propio presupuesto, y que apoyan los dislates, las herejías, las maldades y las perversidades de la ONU, evidentemente, todas ellas disfrazadas con un lenguaje encantador, con un lenguaje seductor, con un lenguaje que a cualquiera puede convencer, como lo vamos a ver a lo largo de esta exposición. Entonces, a su vez, estas principales organizaciones de clase mundial, fíjense, con las cuales se controla el destino, éxito o fracaso de las 500 empresas más poderosas del planeta.
de las 500 empresas más ricas, más productivas, mejor posicionadas en la escala de las riquezas del planeta. Y estas 500 controlan la vida de cerca de 40,000 empresas muy grandes y muy poderosas, aunque no tanto como las principales que mencioné. Sino que estas 40,000, incluyendo a todos los bancos centrales y comerciales, medios de comunicación, prensa, radio, cine, televisión, ¿sí? Tienen tanta influencia en nuestra vida cotidiana que lo que voy a decir parece exageración, pero realmente no lo es. Puede decirse que de alguna manera involuntaria e inconsciente, hasta la tiendita de la esquina depende del poder global controlado por no más de 15 familias. Sus apellidos, pues muy conocidos: Rothschild, Rockefeller, Cunan Love, Goldman Sachs, Morgan, etc. ¿Cuáles son algunos de sus fines más importantes? Esto es lo novedoso en mi planteamiento a partir de hoy. Aquí los presentamos hoy, a partir de hoy, de modo enunciativo, pero no exhaustivo. Yo encontré 30 y tantos, 33 o 34 fines ocultos en una agenda que parece encantadora, atractiva, convincente, porque habla de cosas como acabar con el hambre, erradicar la pobreza, cuidar el planeta, aprender a conservar el agua, disminuir la desigualdad de la población mundial, en fin, tienen alrededor de 25 o 27 objetivos en la Agenda 2030. Por ejemplo, uno de ellos que parece muy convincente: cuidar la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Pero realmente ¿eso qué significa? ¿Qué significa todo este lenguaje melifluo, ¿sí? Con sabor a miel? Eso quiere decir melifluo, convincente, atractivo, seductor, pues diseñado justamente desde las más profundas y tenebrosas entrañas del infierno. ¿Qué significa? Veamos. Este lenguaje significa, número 1, vamos a ir diciendo cada uno de los números que descubrí y que además escribí para poderlos compartir con todos. Número 1, significa la destrucción de la familia y la sustitución de la misma por formas de relación psicosexual cerradas a la concepción, a la vez que se impone una visión laica del matrimonio, el cual es visto como un simple contrato social, pero no como un vínculo sagrado y sacramental. Es el primer fin, la destrucción de la familia y la desacralización del matrimonio. Número 2, todas las formas posibles de relaciones psicosexuales deben reducirse a la categoría de diversión, recreación o autocomplacencia, eludiendo siempre los compromisos a largo plazo, los cuales son vistos como una estupidez, así lo dicen literalmente, o bien como algo imposible o incluso impropio para estos nuevos tiempos. Inclusive este es el lema de multitud de obispos y cardenales mal llamados progresistas, porque debería llamárseles retrógrados, que plantean que la promesa de la indisolubilidad del matrimonio, así lo plantean estos herejes, no es propio de estos tiempos y que tiene que ser sustituida esta promesa de indisolubilidad conyugal por una flexibilidad que permita rehacer la vida varias veces si es que el cónyuge en turno no nos agrada o lo consideramos inferior a otras personas que vayamos conociendo
a lo largo de nuestra vida, ¿no? Como ese mal chiste mexicano que dice que muchísimos caballeros a los 40 cambian a su mujer por 2 de a 20. Y es cierto, ¿sí? No es nada más un chistorete, es algo muy trágico y muy verídico. Bien, ese fue el número 2, el sexo como diversión, como recreación. Y ahora sí que el aplastamiento, el olvido, la enemistad con el concepto de indisolubilidad del matrimonio. Ese fue el 2. El 3. Veamos el 3. La sensibilización de la empatía y de la simpatía por lo demoníaco o luciferino y satánico, como queda demostrado como impactante ejemplo por un programa que se llama Caso Cerrado, de la, entre comillas, doctora Ana María Polo, que no tiene empacho, junto con sus equipos de, entre comillas, profesionales, de hacer alarde por su simpatía con ese tipo de inclinaciones tan comunes hoy en día. Inclinaciones satánicas, luciferinas, diabólicas, quedando claro que mantener y aumentar el rating es la prioridad de ella en su programa, por encima de cualquier otro valor trascendente. Al proclamar que no tiene nada de malo, fíjese bien, ni surte efectos malignos la adoración a Satanás, e incluso la profunda e irreversible modificación o mutilación del propio cuerpo en una especie de demonio, que resulta un adefesio verdaderamente horripilante. Porque aparecieron un hombre que parece la viva imagen de Satanás, ¿sí?, con su mandíbula, sus colmillos, su lengua bífida, sus cuernos en la frente, no artificiales, sino productos de cirugía de alto nivel, e igual la mujer, una diableza igualmente horripilante que su pareja, con su lengua bífida, etcétera, y todas las agravantes fisiológicas que ustedes puedan imaginarse. Y esta señora pues no tuvo más remedio, en honor al rating, que alabar a este siniestro par de personajes e incluso sostener, con el apoyo de sus pseudo profesionales, que esto no tiene nada de malo y que de ninguna manera es perjudicial para las personas que realicen este tipo de deformaciones, mutilaciones en su propio cuerpo, con tal de rendir culto a Lucifer. Ese fue el número 3. Vamos a ver el 4. Lo llamo yo destrucción de la virilidad. ¿Por qué? Porque ahora en el mundo progre, el mero hecho de ser varón es ser un macho violador. Así lo sostienen las feministas y los grupos pro LGTB. TTI más letras que se acumulen de aquí a fin de año, porque se acumulan con una asombrosa velocidad. Y el objetivo de la Agenda 2030 es eliminar el concepto de paternidad, ya que esto de ser papá es llamado ahora por los grupos progre como un machismo heteropatriarcal. Hetero de heterosexual y patriarcal de, ahora sí que de príncipe de generaciones enteras. Heteropatriarcal es un machismo detestable en la actualidad posmoderna. Ese fue el 4. Lo sintetizo como que hoy se piensa, se dice, se proclama que ser varón, el mero hecho de ser varón, es ya ser un macho violador, perteneciente al detestable y abominable machismo heteropatriarcal. Bueno, veamos ahora el 5. Pues no podía faltar: destrucción de la femineidad. No es lo mismo la femineidad que el feminismo. La femineidad es el recto, inteligente, digno orgullo de ser mujer y de comportarse como tal,
con femineidad, femeninamente. Y el feminismo es la aspiración a ser un macho. Es tan pobre la aspiración de estas pobres mujeres que no aspiran a serlo, sino a competir con el varón de igual a igual, convirtiéndose ellas mismas en machos, yo diría despreciativamente, en machos castrados. La destrucción de la femineidad pasa por el concepto de que la maternidad es cada día más vista como una carga e incluso como una forma de esclavitud. Así que a las pobrecitas mujeres, entre comillas, tenemos que liberarlas de semejante yugo inicuo e inhumano. ¿Cuál? El de ser mamás. Ese fue pues el número 5, la destrucción de la femineidad y sobre todo de la maternidad. El número 6, la implantación del aborto libre, aun a término del embarazo, como un derecho sacrosanto. Hillary Clinton Dixit. No dije Hillary con H, dije Hillary con K, de killer, asesina. Hillary Clinton Dixit, que el derecho al aborto es un derecho sacrosanto. Lo declaró en Nueva York no hace más de 2 años. A pesar de las terribles secuelas, mediante el concepto ampliamente difundido de salud sexual y reproductiva. Y se le llama salud sexual y reproductiva a pesar de las terribles secuelas deteriorantes de su salud, que sufren casi la totalidad de las mujeres que se han sometido a un aborto para continuar sin interrupciones absurdas la carrera hacia el éxito. Número 7. El rechazo sistemático a tener hijos. El nombre de un planeta sustentable. ¿Por qué no hay que tener hijos? Porque somos demasiados. Ya que la Agenda 2030 se propone reducir, ojo, a 1/3 los 8,000 millones de habitantes de la Tierra, con el muy noble propósito de salvar nuestra única casa común. Esta última frase la pongo entre comillas, con el muy noble propósito de salvar nuestra única casa común. ¿Cómo le vamos a hacer para lograr el muy noble propósito de salvar nuestra única casa común? Pues asesinando mediante guerras, mediante pandemias, mediante el aborto, mediante la homosexualidad, mediante el disque matrimonio gay y mediante otras muchísimas medidas que van contra la vida. Pues así es como se proponen el muy noble propósito de salvar nuestra única casa común y reducir los 8,000 millones de habitantes que ya somos a cerca de 3,000 para lograr el objetivo de la Agenda 2030 de que para el año 2050, en vez de 8,000 millones, seamos únicamente 2,500 o a lo sumo 3,000. Esto significa una hecatombe, una brutal matanza de cuando menos 5,000 millones de seres humanos, de todas las edades. Y este proyecto está en marcha. Por cierto, acerca de esto, y no lo alcancé a notar, pero se los platico, ya se echó a andar un programa que se llama Ciudades de 15 minutos. Fíjense muy bien lo que les voy a explicar, de qué se trata este asunto de las ciudades de 15 minutos. Se trata de que en perímetros en los cuales, recorriéndolos en línea recta, hasta 15 minutos de tránsito a un ritmo probable de 60 kilómetros por hora, para salir de ese radio, de ese círculo de 15 minutos radiales, para salir de ese radio, tienes que pedir permiso, tienes que pedir visa o pasaporte
a las autoridades de tu cantón, de tu barrio. Así que vienen una gran cantidad, una enorme cantidad de ciudades en donde van a ser como pequeñas republiquitas con pasaporte propio, para que si tú tienes que salir más allá de 15 minutos, tengas que pedir permiso. Y puede ser que no te lo den, porque según el nuevo orden mundial y según la Agenda 2030, hoy la inmensa mayoría de las ciudades del planeta, en radios de 15 minutos, tienen a su mano, tienen a su alcance todos los servicios, todas las tiendas, todos los insumos necesarios para una vida digna. Así que agárrense que, por ejemplo, la Ciudad de México pues sería dividida ya no en alcaldías, sino en mini ciudades 15 minutos, para que los que queramos ir más lejos tengamos que pedir permiso a la autoridad municipal, que va a ejercer una verdadera tiranía, peor que, por ejemplo, la que hoy estamos viendo en China comunista. ¿Sí? Esto es un proyecto que ya está en marcha, y en América la primera ciudad que va a ser sometida a este brutal programa inhumano es Chicago. Es una ciudad enorme. Yo calculo que tiene fácil 15 millones de habitantes y una extensión territorial muy considerable. Bien, ese fue el número 7. El 8. Apoyo irrestricto de los gobiernos a los proyectos eutanásicos y eugenésicos. ¿Qué significa eutanásico? Viene de la palabra eutanasia, que es el asesinato, la muerte de los enfermos, de los viejitos, de las personas que sufren enfermedades terminales, de los ancianos que ya no nos podemos mover con recursos propios. Hay que aplicarles la eutanasia. Y la eugenesia, es decir, el impedimento del nacimiento de niños que vengan con alguna tara genética o con alguna enfermedad que va a representar una carga para el gobierno o para los padres. Eso es realmente lo que significa proyectos eutanásicos y eugenésicos. Se traduce con una sola palabra: asesinatos. Matar a los ancianos y a los enfermos es una propuesta de Cristina Magdalena Lagarde. Lo pongo así: Christine Madeleine Lagarde Dixit. Ella lo dijo. Es una alta funcionaria de la ONU. Si mal no recuerdo, es la vicepresidenta, o fue la vicepresidenta hace muy poco. Y evitar los nacimientos de bebés que puedan traer malformaciones. Pero lo verdaderamente patético es que Christine Magdalena Lagarde tiene más de 70 años y se ve hecha un vejestorio. A mi lado podría parecer mi abuelita. Y sin embargo, está pidiendo la muerte de los ancianos y de los que tengan más de 80 años y ya no se puedan valer por sí mismos. Obviamente la primera que tendría que desaparecer del planeta sería ella. Bueno, ese fue el número 8. La 9. Intención final. Por un planeta sustentable, entre comillas, con la reducción de su población en 2/3 partes, mediante la anticoncepción, el aborto y las pandemias, según lo propone Klaus Schwab. Se escribe SCHWAB, Klaus Schwab, con dulces y convincentes palabras. Vean cómo lo escribió este engendro del Averno. Y claro, ¿por qué lo digo así? Pues porque es el lenguaje de Satanás, encantador, melifluo, convincente, seductor, propio de, como lo dice él mismo en la película del abogado del diablo: yo soy un gran humanista. ¿Sí? Bueno, pues este satánico doctor Klaus Schwab
con sus dulces y convincentes palabras, propone lo siguiente. La pandemia, yo digo plandemia, representa una oportunidad inusual y reducida para reflexionar, reimaginar y reiniciar nuestro mundo y forjar un futuro más sano, más equitativo y más próspero. Esto de más sano, más equitativo y más próspero es ahí donde está la pluma del demonio. ¿Por qué quiere decir más sano? Pues muchas más mujeres que abortan. ¿Qué quiere decir más equitativo? Equitativo en la pobreza, o sea, todos a la baja. Porque ellos piensan que no tendremos nada y tendremos que ser felices. Como lo dijo ayer en su mañanera el malo, cuando declaró que él es admirador de héroes maravillosos como el Che Guevara y Fidel Castro, y que el modelo cubano comunista tiene que ser el modelo que México siga para lograr los objetivos de la Cuarta Transformación. Como nunca se encueró, como nunca se deslenguó. No sé por qué tuvo que hacerlo de ese modo, probablemente porque se siente ya muy desesperado de que sus proyectos pues no avanzan, más que los proyectos de destrucción. Así que ya dio color. Escondiendo hábilmente el profesor Klaus Schwab, hábilmente sus macabros planes verdaderos. ¿Sí? Luego, ese fue pues el número 9, con un lenguaje atractivo, de gran mercadotecnia, convincente, se plantea un futuro más sano, más equitativo y más próspero. Bueno, es exactamente lo contrario, pero nos lo venden con dulces palabras. Ese fue el 9, la 10. Esto es brutal. La invasión silenciosa de migrantes a USA y a la Unión Europea para destruir desde adentro los vestigios de cristianismo y suplantarlo con el Islam, que tiene como premisa, entre comillas, somos esclavos y guerreros de Alá y de ningún modo hijos de Dios y herederos de su gloria eterna. Esta invasión silenciosa sobre todo se está dando en la Unión Europea. Por ejemplo, los franceses que celebraron su triunfo sobre los marroquíes en la Copa de Qatar de fútbol, se vieron rebasados por los marroquíes que en pleno París, en pleno Burdeos y en otras ciudades muy importantes de Francia, se vieron rebasados por la cantidad de marroquíes que los atacaron a los habitantes de Francia, a los autóctonos franceses, por celebrar el pase de Francia a la final con Argentina, venciendo a Marruecos. Los marroquíes se la cobraron serio, duro, terrible, a los propios franceses en su propia patria. Algo así como que hoy el francés promedio es un extranjero en su propia tierra, porque Francia ya fue invadida cuando menos por 15 millones de islamistas. Y al igual está Alemania, e Inglaterra, y Holanda, probablemente Suiza no, pero Italia también, aunque ahora con Claudia Meloni ya cerraron las fronteras y ya cómo lo celebré. Desde que Claudia Meloni tomó el poder en Italia, no entra ningún inmigrante más. Italia para los italianos. Bravo. Así debe de ser. Porque uno de los objetivos, el número 11, ojo, es la destrucción de las nacionalidades, con el fin de evitar reacciones contrarias a la Agenda 2030, ya que el patriotismo es un peligro real para su implantación. Así que si aniquilan en el corazón y en la mente de los nacidos en un determinado país, si aniquilan su patriotismo, si evaden
esconden su historia, si proclaman que ser un patriota es algo anticuado y trasnochado y convencen a los intelectuales y a los líderes de opinión de estos constructos posmodernos, pues definitivamente van a lograr la destrucción de las nacionalidades. Como de hecho ya ocurre en gran parte en enormes cantidades de habitantes de la República Mexicana. Si hiciéramos hoy una encuesta entre los habitantes de México, yo les aseguro que más del 70% estarían de acuerdo en que la Unión Americana absorbiese a México como un estado más de la Unión Americana. Supuestamente que para elevar nuestro nivel de vida al estilo yanqui y no seguir siendo una simple colonia, sino pasar a formar parte de la bandera de la barra y las estrellas. Muchísimos habitantes, en Monterrey sobre todo, y en las regiones nórdicas del país, proclaman ese deseo de dejar de ser mexicanos para adquirir la nacionalidad norteamericana, incluso territorialmente hablando. Y no se diga en otros aspectos como la historia, la filosofía, la teología, la religión, etc. Bien, destrucción de las nacionalidades fue el número 11. El número 12, destrucción de la Iglesia Católica, en especial, ya que el odio más acendrado del demonio, verdadero redactor de la Agenda 2030, va dirigido contra la Eucaristía en especial, y en general contra todos los dogmas, sacramentos, valores, virtudes y principios del catolicismo. Es lo que se llama el odio satánico, el odio luciferino a la encarnación, a la redención del hombre por la muerte y la resurrección y la predicación de Cristo. Así que el número 12 es uno de los objetivos principales de la Agenda 2030. Ya sabemos que no lo van a lograr, que la Iglesia será invencible de aquí al término de los tiempos, a la segunda llegada de nuestro Redentor. Pero, aunque la Iglesia como tal es infalible, indestructible, inconmovible, ¿cuántos caeremos? ¿Cuántos podríamos caer si no nos cuidamos? Le comentaba yo hace un rato a mi esposa que nuestros nietos en general están desprotegidos de todo esto porque desgraciadamente el medio ambiente es tan poderoso, tan atractivo, tan prepotente, tan seductor, tan dominante, que no saben que esto está ocurriendo. Y cuando ocurre, hasta cierto punto lo ven con naturalidad. Y por lo tanto no tienen armas con que defenderse, aunque se sigan llamando católicos apostólicos romanos. Y esto acontece en la inmensa mayoría de las naciones de Occidente. No es fenómeno privativo de México, es de todo Occidente. Ese fue el número 12. El número 13. Tenemos la religión climática. ¿Qué es esto? Pues el culto pagano a la Pachamama es un buen ejemplo de esto. Incluso la Pachamama ya estuvo en el Vaticano, en los jardines del Vaticano. Y aunque Francisco dijo tímidamente que la habían tenido como un gesto de gratitud a los habitantes de la Amazonia, pues de todas maneras a mí me pareció brutalmente incómodo, impropio, inadecuado, absurdo que en los jardines del Vaticano se coloque una estatua pagana. Para ser amistosos con los indígenas de esa región del Brasil, no hace falta introducir en su propia casa, en la casa de Cristo, la figura de la Pachamama. Pero bueno, ya sucedió.
Esta religión climática es una religión única para todos los habitantes de la Tierra. Ojo, sin Cristo, sin Dios, sin revelación. Es, como lo dice Benedicto XVI, la última rebelión de la criatura contra su Creador. Tal cual. Ese fue el número 13, la religión climática. Sin Cristo, sin Dios, sin revelación. Vamos a ver el número 14, antropocentrismo contra cristocentrismo. El hombre, con mayúscula, me estoy refiriendo al género humano, por lo tanto no hace falta decir hombres y mujeres. El hombre es creador de su propio origen, de su identidad y dueño único de su destino, sin tener que estar sujeto a ningún mandamiento que no sean los que provienen de sus propios valores y principios. Y cito entre comillas a Sigmund Freud: sin ninguna clase de ética impuesta por algún personaje que haya pretendido ser Dios. El marranazo que le asesta Sigmund Freud a Cristo es brutal, refiriéndose a él como algún personaje que haya pretendido ser Dios. Así trata Sigmund Freud a Cristo. Y dice entonces que el futuro de la humanidad consiste en que el hombre sea el creador de su propio origen, de su propia identidad y dueño de su único destino, sin tener que estar sujeto a ningún mandamiento que no sean de los que provienen de sus propios valores y principios, sin ninguna clase de ética impuesta por algún personaje que haya pretendido ser Dios. Bueno, ese fue el número 14. El número 15. La hipersexualización de la niñez y la adolescencia, y en general de toda la sociedad. Les voy a recomendar, y si no lo encuentran yo se los mando, el himno que se llama Vamos por vuestros hijos, que es una brutal amenaza del coro gay de San Francisco, California. Y me voy a permitir leerles la letra. Está cantada en inglés, esa cancionzucha, detestable, pero muy pegajosa y excesivamente atractiva para todos los incautos, sobre todo aquellos que no sospechan que su casa está siendo invadida, incendiada y ellos secuestrados. Tal vez no físicamente, pero sí emocional e ideológicamente. Vamos a ver qué dice la letra de esta maldita canción. Y decir maldita canción resulta un piropo. Veamos. Dice así: para aquellos de ustedes que estén todavía trabajando en contra de la igualdad de derechos, tenemos un mensaje para ustedes. Piensan que somos pecadores y luchan contra nuestros derechos. Dicen que todos nosotros llevamos vidas que no pueden respetar, pero solo estás asustado y piensas que corromperemos a tus hijos si nuestra agenda no es controlada. Es gracioso, pero solo por esta vez tienes razón. Convertiremos a tus hijos. Sucederá poco a poco, silenciosa y sutilmente, así que apenas si lo notarás. Puedes mantenerlos alejados de las discotecas y advertir sobre San Francisco, hacer que usen pantalones holgados. Pero no nos importa, porque convertiremos a tus hijos y los haremos tolerantes y justos. Al principio no entendía por qué estás tan asustado de que convenciéramos a tus hijos en ser gente cariñosa, pero ahora veo que tienes un problema con esto, al igual que te preocupaba que cambiara su grupo de amigos. No aprobarás a dónde van por la noche. Vas a protestar y te disgustarás cuando comiencen a aprender cosas en línea que mantuviste lejos de su vista, como buena información.
Pero adivina qué, todavía estás en lo correcto. Convertiremos a tus hijos, sí lo haremos. Llegaremos a todos y cada uno. Realmente no hay escapatoria, porque incluso a la abuela le gusta lo que hacemos y el mundo se vuelve más amable. La generación Z es más gay que ninguna otra. Aprende a amar, aprende a estar de moda, enfréntate a tu destino. Convertiremos a tus hijos, porque alguien tiene que enseñarles a no odiar. Venimos por ellos, venimos por tus hijos, venimos por ellos, vamos por tus hijos. Tus hijos se preocupan por la equidad y la justicia para los demás. Tus hijos trabajarán para convertir a todas sus hermanas y hermanos, y entonces pronto estamos seguros, sus niños comenzarán a convertirlos a ustedes. La agenda gay vuelve a casa, la agenda gay está aquí, pero no tienes que preocuparte porque no hay nada de malo en nuestro lado. Sube a bordo a toda prisa, porque todo el mundo siempre necesita un poco más de orgullo. No tienes que preocuparte, porque no hay nada de malo en nuestro lado. Sube a bordo a toda prisa, porque el mundo siempre necesita un poco más de orgullo. Vamos, prueba un poco de orgullo. Convertiremos a tus hijos y luego iremos por ti. Renuncia al miedo interior. Es liberador como nunca supiste. Ven a ver San Francisco. Ve y enciende esa discoteca. Olvidarás que alguna vez estuviste molesto. Convertiremos a tus hijos hasta que te hagamos nuestro aliado. Ahí termina esta cancioncita, inspirada seguramente por las más hondas negruras del Averno. Bueno, ese fue el número 15. Convertiremos a tus hijos. ¿En qué? En homosexuales, en gays, en transexuales, etcétera, etcétera. Si ustedes supieran cuántos papás que yo conozco han cedido ante el capricho de sus hijas, mujeres, y de sus hijos varones, de convertirse en transexuales, y finalmente me dicen, pues es que los amamos, ¿qué podemos hacer? Pues oponte con todas tus fuerzas. Ay, Juan Bosco, qué radical eres. Ya están convertidos. Ya se los chupó la bruja, como diríamos en lenguaje popular. Bien, ese fue el 15. Veamos el 16. Indoctrinamiento a favor de la ideología de género por todos los medios disponibles, siguiendo los parámetros impuestos desde la ideología de Sigmund Freud y Wilhelm Reich. Se escribe Reich, R-E-I-C-H, Wilhelm Reich. Este propuso que fuesen a la cárcel, fíjense, lo propuso en el año de 1930, ya va para 100 años. Desde entonces están arduamente trabajando en este indoctrinamiento a favor de la ideología de género. Propuso Reich que fuesen a la cárcel aquellos que se opusieran a que la pederastia sea un derecho de toda persona desde la más tierna niñez. Dicho al revés, la proclamación de la pederastia como un derecho sexual, como un derecho al placer, como un derecho al amor. No importa que tu amante, no importa que tu pareja tenga 5 años. Es justamente la tesis que origínase en Freud y culmina con Wilhelm Reich. Y la multitud de psiquiatras del mundo actual ven en su mayoría, con mucha simpatía, los planteamientos de Freud y de Reich, particularmente en los psiquiatras, psicólogos, etcétera, surgidos de la UNAM y del Politécnico y de las escuelas superiores afiliadas a la UNAM. Triste, pero así es. Los psicólogos que nos oponemos a todo esto somos vistos como sujetos apestados, bichos raros de otro planeta que no hemos aprendido que hay que vivir en la postmodernidad, en un interminable
y lujurioso canto a los placeres del sexo sin amor perdurable. Esto fue el 16. Alcanzamos a ver un par de más, el 17. Implantar un tipo de, entre comillas, civilización que impida toda forma de autoritarismo, tal como lo hacen la familia y el Estado, los cuales lamentablemente impiden la práctica de las llamadas perversiones sexuales, las cuales deben ser vistas como un derecho inalienable a partir de la educación sexual desde la más tierna niñez. O sea, toda perversión sexual. Esta ideología de género va por el hecho de implantar un tipo de civilización que impida que la familia y el Estado se opongan a lo que en sana psiquiatría se llaman perversiones sexuales. Les podría platicar de docenas de ellas, pero no habría tiempo para hacerlo. Ese fue el 17. El 18. Aceptación e implantación del sexo fluido, eliminando los conceptos de hombre-mujer. Sexo fluido significa que se puede vivir dentro de cualquier denominación sexual en forma variante, impredecible y caprichosa al gusto del sujeto perverso. O sea, hoy en la mañana me desperté sintiéndome varón, pero por la tarde me desperté sintiéndome mujer después de una siesta. Y al día siguiente decidí no ser ni hombre ni mujer, sino bisexual. Y al día siguiente se me ocurrió ser asexual. Y al día siguiente y a la semana siguiente, y así el sexo fluido es una especie de forma como corre un río o una corriente de agua que se va adaptando a las alteraciones del terreno, porque el agua siempre va buscando pues la zona que le ofrezca menos resistencia. Eso es sexo fluido. Eliminando pues los conceptos naturales de hombre y mujer y atacando desde luego el principal concepto bíblico sobre el tema, cuando dice la Biblia, varón y mujer nos creó. Esto ya no se usa, ya pasó de moda. Bien, ese fue el 18. El 19. Proclamación del derecho al matrimonio igualitario, como lo hizo Enrique Peña Nieto al final de su triste mandato. Claro, no tan triste como el de ahora, pero aquel tampoco cantaba mal las rancheras. A pesar de que esa denominación sea idéntica a la de proclamar el derecho a sostener que el círculo es cuadrado. ¿Por qué hago esta analogía? Porque cuando se dice matrimonio igualitario, ni es matrimonio ni es igualitario, pero sí es un círculo cuadrado, lo cual resulta una anomalía paradójica, patética y absurda y por lo tanto enteramente desechable. Pero está de moda entre los intelectuales open mind, entre los asesores del malo, entre los asesores de los gobernantes argentinos, venezolanos, ahora ya pronto también de los brasileños, y no se diga de los chilenos, y de los colombianos, etc. Matrimonio igualitario. 19 fue ese. Y alcanzamos a ver el 20. Derecho a la adopción de niños por parejas gay o por comunas tipo poliamor. ¿Qué significa comunas tipo poliamor? Pues en donde, por ejemplo, 20 o 30 sujetos, hombres y mujeres, homosexuales y transexuales, comparten las parejas de todos en una sucesión interminable de
enamoramientos sucesivos o de simples caprichos a los que se les da gusto, como dice la cancioncita aquella de Dale alegría a tu puerco Macarena, que es cosa buena. Esto es de las comunas del poliamor, atentando con esto, atentando contra el derecho natural, ojo con esto, contra el derecho natural de que todo niño tenga un papá y una mamá, integrados en un solo hogar y para toda la vida. Esto es no solo de derecho divino, es no solo un sacramento, es de derecho natural. Como dicen los franceses, un papá et une maman pour chaque enfant. Un papá y una mamá para cada chamaco, para cada hijo y para toda la vida. Con esto, con el número 20, terminamos la exposición de hoy, quedándonos la mitad probablemente de los hechos que quiero denunciar como los objetivos ocultos de la Agenda 2030 de la ONU y organizaciones afines, y que he preferido denominar así, el credo del anticristo. Bien, continuaremos en próximas sesiones con la segunda parte de este documento, que me costó mucho tiempo, mucha concentración, muchas consultas, mucho aprendizaje para poderlo redactar. Y a continuación, pues pasamos a sus comentarios, preguntas, aportaciones y demás que quieran hacernos. Gracias, y aquí ya tenemos una manita levantada, la de Ricardo. Adelante, Richard.